Muy bien. Bueno, bienvenidos a la séptima clase virtual en esta cuarentena de estructura 4. Hoy vamos a hablar sobre mesones y color. Salvo que alguien tenga alguna duda antes. Muy bien, por ahora parece que no. Entonces empezamos, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada terminamos de ver un par de clases sobre modelo de quarks. En particular, específicamente, lo que hicimos la última clase fue construir el octete de bariones. El octete de bariones, recuerden que la agrupación en esas formas geométricas que separan partículas conocidas en función de sus números cuánticos y de la carga eléctrica, era una observación empírica, y que Gell-Mann mostró que uno puede obtener esas figuras geométricas a partir de un grupo de simetría SU3 de sabor, lo llamamos, y construimos distintos multipletes. En la primera clase hablamos sobre el decuplete de bariones, un multiplete de 10 estados completamente simétricos de sabor y spin. Y la clase pasada dedicamos un poquito más de detalle a ver cómo se construían los octetes, porque son unos bichos un poco más extraños en comparación al decuplete. Lo que vimos es que cuando uno combina tres objetos de SU2, si uno piensa solamente en SU2 de isospin, uno considera una variable dinámica en la que tiene solamente dos estados, el quark up y el quark down. Entonces, si uno combina tres estados de SU2, tres objetos de SU2, perdón, obtenemos un cuadruplete simétrico, que lo usamos para el decuplete, y dos dobletes con simetría mixta, ¿no? Simetría mixta respecto de la permutación de sus elementos, que había simetría respecto de la permutación de algunos de ellos y no había simetría respecto de otro tipo de permutaciones. Entonces había simetría que era mixta simétrica, había un pedacito de simetría simétrica y otro mixto antisimétrico. Y estos eran buenos candidatos para entrar en los octetes. Y eran buenos candidatos en particular para hacer el multiplete de protón y neutrón, que eran un doblete de isospin. Entonces, estos dobletes eran buenos candidatos para nuestros protones y neutrones. Entonces vimos, además, que uno puede generalizar. Recordamos que eran los operadores de subida y bajada que ustedes vieron en cuántica, cuando uno quiere cambiar la proyección del spin, y que vimos que se puede generalizar estos operadores de subida y bajada de SU2 a SU3 usando las matrices de Gell-Mann, porque si uno mira con cuidado las matrices de Gell-Mann, tienen incrustadas las matrices de Pauli y columnas y filas de ceros. Entonces se puede hacer algo completamente análogo a lo que vieron con los operadores de subida y bajada, pero en vez de SU2 en SU3. Una salvedad importante que hicimos fue que estos operadores son proyectores, en el sentido de que, dado un estado, si uno aplica estos operadores de subida y bajada, llega a un estado en la dirección correcta, pero no necesariamente, no está garantizado que el estado al que uno llega sea uno de los autoestados. Eventualmente uno puede tener combinaciones lineales de los autoestados. Lo vimos justamente en el caso del octete. Y bueno, lo interesante de esto es que uno entonces, dada una función de onda, con estos operadores de subida y bajada, uno puede ir construyendo el resto de los estados de ese mismo multiplete. Y lo interesante es que ya teníamos la función de onda de sabor del protón y del neutrón, que la construimos explícitamente a partir de SU2 de isospin. Muy bien. Respecto de la simetría de la función de onda, cuando construimos estos octetes, como los octetes vienen de dobletes con simetría mixta, los octetes también tienen simetría mixta. Entonces, al combinar ahora tres objetos de SU2, uno tiene un decuplete simétrico, un singlete y dos octetes. Y esos dos octetes no tienen simetría definida. Heredan la simetría de quienes lo construyeron, que son esos dobletes mixtos simétricos
y mixto antisimétrico, entonces tenemos octetes, mixto simétrico y mixto antisimétrico. Pero la clase pasada también les mostré, les indiqué que uno puede construir una función de onda con simetría definida, o sea, completamente simétrico o completamente antisimétrico, si combina la parte de la función de onda que describe el sabor y la parte de la función de onda que describe el spin. ¿Sí? Combinaciones de las funciones de onda de sabor y spin que tengan simetría mixta pueden llevar a funciones o llevan a funciones de onda que tienen simetría bien definida. Entonces, los dos octetes mixto simétrico y mixto antisimétrico, combinándolos con la parte de spin, nos pueden dar entonces octetes completamente simétricos u octetes completamente antisimétricos. Y eso fue un avance, porque ahora la función de onda, estos multipletes, cuando uno la combina con el spin, tiene una simetría definida. Ahora, sigue quedando la duda de, tengo dos octetes, o sea, tengo dos candidatos para las mismas partículas. Entonces, ¿cuál es la que usamos? Recordemos que en el caso del decuplete la función de onda naturalmente nos quedaba simétrica, a pesar de que eran fermiones, pero por construcción quedaba simétrica. Entonces uno podría decir, bueno, por ahí me sirve la simétrica para copiarlo al decuplete. Entonces, para decidir cuál es la función de onda correcta, o sea, la del octete simétrico o la del octete antisimétrico, construimos un observable, ¿no? Entonces, existe una magnitud física que uno puede medir, y entonces estaría bueno saber cuál es la predicción de ese observable físico en este modelo, si uno usa una u otra posibilidad, si uno usa el octete simétrico o el octete antisimétrico. Entonces hablamos del momento magnético, definimos qué era y cómo se construye. Y la conclusión a la que llegamos es que el modelo predice un valor del momento magnético en realidad el cociente de momentos magnéticos entre el protón y el neutrón, que estaba bien explicado cuando uno agarraba el octete simétrico para los bariones, y no estaba bien predicho cuando uno utilizaba el octete antisimétrico. Entonces la naturaleza nos indica que la función de onda del octete, tanto como el decuplete, de sabor y spin tenía que ser simétrica, ¿sí? Ahora, todas las partículas de esos multipletes, tanto del decuplete de bariones como del octete de bariones, ambos simétricos, eran funciones de onda simétricas para partículas que eran todas fermiones, porque eran todos fermiones de spin 1 medio y 3 medios. Entonces, hay algo que nos está faltando, ¿sí? ¿Por qué tenemos una función de onda simétrica siendo que tenemos fermiones? A ver que hay una pregunta. Antes de meternos con mesones, vamos a hablar del singlete que queda de 3x3x3. Del singlete de 3x3x3, de sabor no nos interesa porque da un estado que no se observa en la naturaleza. Eso. Este es SU3 de sabor, el estado singlete es un estado que en la naturaleza no se observa, entonces no nos interesa. ¿Sí? Muy bien, entonces, entremos con los mesones. Entonces, las últimas dos clases hablamos del modelo de quarks y expandimos con cierto detalle cuáles eran los multipletes de bariones, ¿no? Recuerden que los bariones son aquellas partículas cuyas se definieron como partículas con masas del orden o mayor que la de los nucleones, o sea, que la del protón y la del neutrón. Y hoy entonces vamos a ver qué pasa con los mesones. Recordemos que los mesones son partículas que son menos masivas que el protón y el neutrón. Además son partículas que tienen spin entero, son bosones, a diferencia de los bariones que son fermiones, y que desde el punto de vista empírico, o sea, si uno mira sus números cuánticos, su carga eléctrica y demás, la agrupación de esas partículas también da un octete, ¿sí? Desde el punto de vista empírico. Y recordemos que en el modelo de quarks, Gell-Mann dijo que los bariones se construyen juntando 3 quarks y que los mesones se describen como un estado ligado de partícula y antipartícula, o sea, quark y antiquark. Bueno, nosotros ya habíamos visto un intento de explicar a los mesones
descrito por este modelo de Sakata, que lo vimos hace unas 3 clases. Y fue el primer intento en describir mesones con una combinación de partícula-antipartícula dada por el grupo de simetría SU3. Lo que pasa es que Sakata había elegido como base del grupo de simetría SU3 al protón y al neutrón para describir las regularidades del isospin, y a la lambda 0, que era una partícula que tenía extrañeza. Entonces, con estas 3 partículas podría explicar isospin y extrañeza, que eran cosas que se conocían. Pero esa base no funcionó y ya lo discutimos en su momento. Pero la idea es útil y es lo que toma Gell-Mann también para construir el octete de mesones. Entonces, la propuesta de Gell-Mann es decir, bueno, el grupo de simetría para describir a los mesones es el mismo que el de los bariones, es el mismo modelo de quarks. Entonces tenemos a nuestros 3 estados fundamentales de este grupo, que son el quark down, el up y el strange, donde el down y el up son partículas que no tienen extrañeza, o sea, están en el eje cero de extrañeza, y con distintas proyecciones de isospin, más un medio y menos un medio para el up y down respectivamente. Mientras que el quark strange no tiene isospin, o sea, está en el valor cero en el eje de isospin, y tiene extrañeza en particular menos 1. Entonces este es la base de SU3 del modelo de quarks. Y lo que dice Gell-Mann es que para generar mesones necesitamos juntar uno de estos con alguno de sus antipartículas. Entonces la antipartícula del quark U es el anti-U, la partícula del D es el anti-D, el del E es el anti-S, y recordemos que las antipartículas tienen los números cuánticos opuestos. O sea, si el U tenía isospin, proyección de isospin más un medio, el anti-U tiene proyección de isospin menos un medio. Si el strange, quark strange, tenía extrañezas menos 1, el anti-strange tiene extrañeza menos 1. Entonces, en definitiva, se invierte este triangulito de partículas en la representación de sus antipartículas. Y entonces, lo que queremos construir es justamente los estados de combinar 2 objetos de SU2 como partícula y antipartícula. Eso nos va a dar 9 estados, pero esos 9 estados van a estar segmentados en 2 multipletes, un octete y un singlete, ¿sí? Ya lo vamos a construir. Entonces, ¿cómo se puede construir el octete de mesones? Entonces podemos generarlos. ¿Qué pasa, hija? Vení un segundito. Acá mi hija me da un caramelo. ¿Sí? Estoy dando clase, gordita. Muy bien. Genial. Entonces, de la manera análoga a lo que hicimos con Sakata, los estados que era agarrar el triángulo, este triángulo de partículas, y poner en el centro de esto un triángulo de antipartículas, ¿sí? Eso nos daba ese octete que ya vimos en el modelo de Sakata, donde hay varios estados que por construcción directamente nos vienen dados, ¿no? O sea, habrá un estado que es quark U anti-S, U anti-D, y después habrá un U anti-U, que está acá en el medio. Después estará el D anti-S, D anti-U, D anti-D en el medio. Después el S anti-U, S anti-D, y el otro que tiene S y el otro anti, que es S anti-S. Entonces los de los extremos quedan determinados de manera directa, trivial. Y en el medio tengo estados S anti-S, D anti-D, U anti-U, o combinaciones de ellos que tendré que ver cuáles son. Entonces, recordemos que, entonces 6 de estos 8 estados se obtienen de manera inmediata, y son los que tenemos acá, D anti-S, U anti-S, U anti-D, y así sucesivamente. Fíjense que cada uno de estos puntitos tiene un set de números cuánticos bien definidos y únicos, dado por quiénes son sus constituyentes, ¿no? Por ejemplo, este estado U anti-S es un estado que tiene extrañeza 1, por el anti-S, el 1 tiene extrañeza, tiene proyección de isospin más un medio por el U, la carga es la del U y el anti-S, el U tiene carga 2/3, el S es menos 1/3, entonces esto tiene carga más 1, y tiene una determinada masa.
Y así sucesivamente, cada uno de estos tiene un set bien definido de números cuánticos. Los que están acá tienen extrañeza 1, los que están acá no tienen extrañeza, porque son combinaciones de quark Q y D, y los que están acá abajo tienen extrañeza -1, porque ambos estados tienen un quark strange. Y en estos ejes, las cargas y demás. Ahora, nosotros ya hicimos el ejercicio de ver, por ejemplo, el triplete de piones, ¿no? Los piones, recuerden que eran estados de isospin 1, ¿sí? Con proyección +1, 0 y -1, para el pi0, para el pi más, pi0 y pi menos respectivamente. A ver, acá hay algunas preguntas. Ah, caramelo, para recreo. Nosotros también queremos caramelo. Bueno, muy bien. Va a haber delivery. Muy bien, entonces, los piones eran autoestados del multiplete de isospin, ¿sí? Y ya los habíamos construido de manera explícita cuando vimos hace unas 3 o 4 clases la representación de, protón, de partícula con antipartícula, cuando combinamos protón, neutrón, antiprotón y antineutrón. ¿Cómo lo llamé yo? A ver, lo debo tener acá, perdón, estoy en la página 124, vamos para atrás. Perdón que los mareo un cachito, pero me agarró la duda mía ahora. Esto, representaciones conjugadas, cuando quisimos construir estados con protón y neutrón, que es lo mismo que pensar el quark U y el D, si quieren, porque son estados de isospin up y isospin down, partícula y antipartícula, construimos estos estados. Si yo cambio la letra P por U y la letra N por D, es exactamente lo que tengo en esta página 124 en la que estaba antes. Entonces esto ya lo habíamos visto, de cómo se construían estos estados, ¿sí? Estos estados de isospin 1, con proyección 1, 0 y -1. Y también teníamos además el estado singlete. Entonces fíjense que los bichos que están en esta fila del medio, ya tengo los dos estados, el pi más y el pi menos, ¿no? El pi más es el U de barra, es este que está acá, el primero. El tercero de anti-U es este que está acá, que es el pi menos. Y el pi cero, uno de estos dos estados, que es el compañero del triplete de isospin, ese pi cero es este bicho de acá. ¿Sí? El singlete no pertenece al mismo grupo de simetría, o sea que este estado que está acá no está en el octete. Sí es un autoestado, es completamente ortogonal con este, pero la simetría de este no es la simetría de multiplete, este tiene una simetría distinta. Entonces este no está en el octete. ¿Sí? Entonces en el medio tengo que tener otro estado, ¿sí? Que es el que de la combinación D de barra, SS barra, UU barra, que son 3 estados, voy a transformarlos en otros 3 estados, que sean combinación lineal de ellos, pero que tengan simetría definida. Tengo un singlete, que es combinación lineal de UU barra D de barra, ¿sí? Y tengo este estado que es combinación de U barra D de barra, pero con otra simetría. Entonces, con este yo podría generarme un estado completamente, que mantenga la misma simetría, completamente simétrico, con agregándole el SS barra. ¿Sí? Entonces acá tengo dos estados que identifico con partículas. El rosero era una partícula que no estaba en el octete, era un singlete, era un mesón que es un singlete, ¿sí? y este es el estado, singlete, que tiene una simetría que es distinta a la de todas las partículas de este multiplete. Y este es nuestro pisero, el viejo conocido pisero que ya habíamos armado. Entonces, me falta un estado que sea combinación lineal de UU barra, D de barra y SS barra, que sea ortogonal a estos dos. Si lo logro construir, ese será el otro estado que está acá. ¿Sí? Y bueno, esa es una tarea para el hogar. El estado que es combinación lineal de UU barra, DD barra, SS barra, ortogonal a estos dos estados, es este bicho. ¿Está bien? Muy bien. Perdón, Sí. ahí no me queda claro por qué, o sea, por qué descartás el 00. Digo, ese también es ortogonal a los dos azules. Sí, sí, sí. En realidad, no es que lo descarto, sino que digo,
En el medio yo tengo un estado que es una combinación lineal de UU barra, DD barra, pero acá en el medio también tengo SS barra. ¿Sí? Entonces yo podría incorporar el SS barra con la misma simetría de estos bichos de acá. O sea, si yo le agrego el SS barra, ahora este es un estado que tiene la misma simetría del pisero, pero que es ortogonal. Estos dos estados son ortogonales, pero tienen la misma simetría. Si tienen la misma simetría, entonces vive en este octete, en este multiplete de mesones. Y después entonces mi tarea es construir un estado que es combinación lineal de los U barra, DD barra, SS barra, que sea ortogonal a estos dos estados. Y ese es este estado que es un singlete. Un singlete que tiene, porque tiene simetría, tiene una simetría distinta de la que tienen estos dos. ¿Sí? Ok, o sea, la idea es que cambiás el 00 por uno que vive en el mismo espacio, pero que tenga la simetría del octete, digamos. Exactamente. Exacto. Ok, genial, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos nuestros 9 estados de mesones como combinaciones de quark-antiquark. Y lo interesante es que cada uno de estos estados, que vienen de un modelo teórico propuesto por Gell-Mann, tiene números cuánticos que se corresponden unívocamente con las partículas que uno ya tiene conocidas, porque los piones son partículas que se descubrieron experimentalmente, del mismo modo que los kaones, y a cada una de estas partículas se les midió carga eléctrica, isospin, extrañeza y demás, y resulta interesante que cada una de estas partículas observadas experimentalmente caen de manera unívoca en esta representación de un modelo que es un modelo teórico. ¿Sí? Perdón, Gustavo, una consulta, un Sí. segundo. Vos en el gráfico pusiste en el centro un eta 0 Ajá. y la partícula simétrica que vos formaste es un ρ 0. Sí. eh, mm, alguno de estos está mal, o quizás Ah, ok. este es rosero y este eta 0 o viceversa. Déjame ver, porque no son partículas de mucho interés para mí, pero déjamelo ver. Sí, es verdad lo que decís. Hay un error, hay un typo. O este es eta 0 y es consistente con este gráfico, o este es rho 0 y es consistente con lo que escribe acá. Ok. Déjame revisar. Muy bien, entonces, veamos qué características tienen los estados que acabamos de construir del octete de mesones. Bueno, lo que les acabo de decir, ¿no? Que los números cuánticos de los estados que acabamos de construir se corresponden con aquellos números cuánticos que se midieron para los mesones conocidos. Desde el punto de vista del modelo, fíjense que el número bariónico de estas partículas es 0, porque están conformados por todos los estados por un quark y antiquark, o combinaciones lineales de quark y antiquark. Entonces, como un quark tiene número bariónico 1/3 y el antiquark tiene número bariónico menos 1/3, todos estos son estados de número bariónico 0. O sea, son mesones, no son bariones. El triplete de isospin tiene carga -1, 0 y +1 y se condice con los piones. O sea, es evidente que los estados que no tienen extrañeza son los candidatos a ser nuestros piones. Y la función de onda es antisimétrica porque tienen una función de onda simétrica de sabor y antisimétrica de spin. Lo que les dije antes, que entonces, de parte del modelo, la construcción de estos estados nos da un multiplete con ciertos números cuánticos y los mesones conocidos tienen exactamente esos números cuánticos y hay una relación unívoca entre cada uno de esos estados y cada una de estas partículas conocidas. Entonces, de alguna manera esto está interesante en el sentido de que reafirma, de la misma manera que vimos las clases pasadas con los multipletes de bariones, que este modelo de quarks nos genera estados que describen las características, la cuestión
de contabilidad de las características medidas de los bariones y mesones observados, ¿sí? Ahora, ahora que uno le cree un poco más al modelo de quark, ve que tiene cierto sentido, uno podría preguntarse, ponerse un poco más estricto, ¿no? Es decir, ¿por qué esta cuestión arbitraria, ¿no? De la misma manera que cuando Bohr propone su modelo y dice el momento angular orbital está cuantificado porque lo digo yo, y uno ve que el modelo de Bohr describe bien ciertas cosas, uno empieza a preguntarse por qué la arbitrariedad de eso, ¿no? ¿Por qué esta arbitrariedad en el modelo de quarks de que solamente hay estados que tienen 3 quarks, o quark y antiquark, y no cualquier otra combinación? Por ejemplo, ¿por qué no hay estados que tengan 4 quarks o 5 quarks y demás? Y acá menciono esto de 5 quarks porque en los últimos años ha habido papers que hablan de la observación empírica de estados que se llaman pentaquarks, estados que tienen 5 quarks que que entra en contradicción con el modelo de quarks. Y a mi modo de ver, si uno lee el paper, no queda del todo claro que la evidencia experimental apunte a decir que existen estados de 5 quarks, porque podrían ser estados ligados como una especie de molécula de barión, un barión de 3 quarks, con un mesón de 2 quarks, ¿no? Y eso es realmente lo que uno está viendo. Claro. Y cierro mi paréntesis. Entonces, nos queda tratar de entender por qué los quarks solo se pueden combinar de a 3, o quark y antiquark. Esa es una cosa que tenemos que entender. La otra es por qué los estados de, por ejemplo, el decuplete de bariones, tienen una función de onda de sabor y spin completamente simétrica, siendo que son fermiones. ¿Sí? Entonces sería interesante tratar de responder a estas inquietudes y solucionar este problema de que tenemos fermiones con funciones de onda simétrica, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo que se llama simetría de color. Entonces, lo que acabamos de decir, de que tenemos funciones de onda, y lo que venimos repitiendo hace 2 o 3 clases, es que las funciones de onda que nos genera el modelo de quarks, cuando uno combina la simetría de sabor con la simetría de spin, eso nos da funciones de onda cuya simetría no es la correcta, es justamente la opuesta, ¿no? Tengo funciones de onda simétricas para fermiones y antisimétricas para los mesones, justamente todo al revés. Entonces uno podría decir que nos está faltando algo, que la simetría que estamos viendo es una parte de la simetría total, de la simetría de la función de onda total. Muy bien, entonces, claro, ¿qué es lo que quiero decir con esto que tengo escrito acá? Que la simetría de isospin surgió de ver núcleos, ¿no? Vimos que si uno asignaba al protón y al neutrón como estados de una misma variable dinámica del grupo SU2, entonces uno tenía cierto poder predictivo. Entonces, la fuerza fuerte, que es la que vincula a neutrones y protones dentro de un núcleo, está asociada a esta simetría de isospin. Después agregamos la extrañeza, pero la extrañeza también tiene que ver con partículas que se crean vía la fuerza fuerte. O sea que los quarks, de alguna manera, están asociados con la fuerza fuerte, ¿sí? Entonces, una manera de conciliar el hecho de que la simetría de la función de onda no es la correcta es incorporar un nuevo grado de libertad al problema, ¿sí? Que de alguna manera, entonces tendría que agregar a mi función de onda una contribución más a la función de onda por este nuevo grado de libertad. Tengo el grado de libertad de spin, tengo el grado de libertad de sabor, con cuáles las distintas combinaciones de quarks que conforman a un estado dado, y voy a agregar un nuevo grado de libertad. Y le podemos pedir que la simetría de ese estado sea tal que solucione el problema de la simetría de la función de onda. Entonces,
Una propuesta es decir que cada uno de los quarks tiene un nuevo grado de libertad adicional, que vamos a llamar color. ¿Sí? Es un nuevo número cuántico. Entonces, cada uno de los quarks, el U, el D, el S, el anti-U, el anti-D, el anti-S, tienen además un grado de libertad adicional, puede ser que voy a llamar color. Le vamos a poner color porque así se presentó en la historia, pero es porque con 3 colores primarios, combinaciones de ellos, uno puede hacer el resto de los colores, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos 3 estados, que son quark con color rojo, quark con color verde y quark con color azul, red, green and blue. Entonces yo puedo tener un quark U en cualquiera de 3 estados. Red, green y blue. Puedo tener un quark U red, o un U green, o un U blue. Entonces, esta es una base que le vamos a asignar un grupo de simetrías SU3, pero ahora lo voy a llamar de color. En vez de llamar SU3 de sabor, además de tener el grupo de simetría SU3 de sabor, donde la base son los quarks U, D y S. Además de tener la simetría SU2 de spin, donde cada fermión puede tener spin up o spin down, voy a agregar un nuevo grado de libertad que es SU3 de color, donde cada quark puede tener cualquiera de estos 3 colores, red, green y blue. Entonces, si pensamos solamente en el grupo de simetría SU3 de color, si tengo 3 quarks, por ejemplo, y combino 3 quarks, pero no miro el sabor, sino el color de esos quarks, ¿sí? Al combinar 3 objetos de SU3, o sea, 3 quarks, donde cada uno de ellos puede tener uno de 3 colores, ¿sí? Genero 3 por 3 por 3, 27 estados, que ya los conocemos. Tengo un decuplete simétrico, 2 octetes y el singlete. ¿Sí? El singlete que no escribimos, pero ahora el singlete de color, donde la simetría es SU3 de color. Este estado singlete, de manera explícita, es este que está escrito acá abajo, ¿no? Es red, green, blue, menos red, blue, green, blue, red, green, menos blue, green, red, y sucesivamente. ¿Sí? Entonces, este estado que está acá, es singlete, no tiene ninguna de las simetrías de acá, porque recuerden que los octetes eran mixto simétrico, mixto simétrico, y habíamos usado la parte de sabor que tenía simetría simétrica, ¿sí? Pero pensando simplemente en la simetría de color, fíjense que al combinar 3 quarks, yo puedo tener un estado singlete, un único estado, una única combinación de colores que me dé una función de onda de color que es completamente antisimétrica. Entonces, claro, entonces, si seguimos la corriente a esta idea loca, ¿sí? Si uno agrega un nuevo grado de libertad a los quarks, que es el color, donde cada quark puede tener uno de 3 colores, y la simetría es SU3 de color, los hadrones, si yo agarro esta función de onda completamente antisimétrica, la función de onda total de los hadrones, de los bariones, perdón, la función de onda total de los bariones, de las partículas que tienen 3 quarks, tendría una función de onda de spin y sabor que era simétrica, que es lo que hicimos la clase pasada, las últimas 2 clases. El decuplete de bariones tenía una función de onda de sabor y spin completamente simétrica, y el octete de bariones tenía una función de onda completamente simétrica. Lo vimos con el momento magnético del protón y del neutrón. Y esa es la construcción de la función de onda de sabor y spin, pero si le agregamos este grado de libertad de color, y el estado de color fuese singlete, singlete es antisimétrico, entonces la función de onda total ahora sería completamente antisimétrica. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? Queremos que todos los fermiones del decuplete de bariones y todos los fermiones del octete de bariones sean fermiones, o sea, tenga una función completamente antisimétrica. Entonces, agregando a la función de onda la contribución de la parte de la función de onda de la simetría SU3 de color, si la contribución fuese completamente antisimétrica, entonces arreglamos el problema de la simetría. ¿Sí? Entonces, este problema de la simetría se arregla si uno paga el precio
de incorporar algo más en la teoría que uno tendría que ver si tiene sentido, si existe o no, ¿sí? En el caso de los mesones es aún más sencillo, porque los quarks tienen color y anticolor. Entonces, en el caso de los mesones, una salvedad, este singlete antisimétrico, fíjese que es un singlete incoloro, ¿no? Porque tengo todos los colores restados, ¿no? Colores y anticolores, todos restados. Entonces, si los piensan, si piensan en las combinaciones de colores, es más difícil de ver en SU3, pero si este es recuerden, el singlete de spin, ¿sí? Si en vez de SU3 pensamos en SU2, el singlete de spin era un estado que tenía spin 0, no tenía spin. De la misma manera en SU3, un estado que tiene el singlete de color es una cosa que no tiene color explícito, ¿sí? En el caso de los mesones es aún más sencillo, porque si tengo un quark con color y un antiquark con anticolor, color y anticolor no, es incoloro, ¿no? Rojo antirrojo es una cosa que no tiene color. Entonces, en este sentido, agregar a la teoría una cosa así nos resolvería el problema de la simetría de la función de onda, ¿sí? Entonces, la función de onda sería ahora completamente antisimétrica para los bariones del decuplete y del octete. Y fíjense, pueden ustedes fijarse que si quieren hacer estados que tengan más de 3 quarks, o que tengan cualquier otra combinación que no sea 3 quarks o quark y antiquark, van a ser estados que tienen color definido. Entonces, si en vez de combinar 3 quarks, donde existe este singlete antisimétrico que es incoloro, ¿sí? Combinaciones de 4, 5, 6 más quarks van a dar estados que tienen color definido, ¿sí? Entonces, pareciese ser desde este punto de vista que si incorporo esta idea de que los quarks tienen este grado de libertad adicional de color, solucionaría el problema de la simetría de la función de onda, ¿sí? Porque ahora me antisimetriza todo, entonces me transforma las funciones de onda del decuplete, que eran simétricas, antisimétricas, y son fermiones, eso está bien. Pero además me dice por qué solo puedo combinar 3 quarks, quark y antiquark. Y el por qué es que son las únicas combinaciones que hacen que los estados sean completamente incoloros. Entonces pareciese ser que la naturaleza le gusta construir estados ligados de quarks donde el color total de ese estado sea 0. O sea, un estado completamente incoloro. Cualquier otra combinación que tenga color no se observa en la naturaleza. Uno no observa estados con 4 quarks ni 5 quarks, y esos son estados que tienen color definido. Entonces, la conclusión es que todo apunta, o sea, la evidencia es consistente con el hecho de que los estados que la naturaleza acepta como combinaciones de quarks son aquellos en los que la función de onda de color es completamente antisimétrica, ¿sí? Fíjense que uno podría tratar con esto de entender qué es lo que pasa con ciertas reacciones que uno ya vio. Por ejemplo, hace muchas clases vimos que uno podía generar deuterio, ¿sí? En colisiones de 2 protones. Protón-protón nos daba deuterio más un pi más. Esto lo vimos cuando hablamos de isospin en partículas. Esta es una reacción que habíamos visto. Si recuerdan que el deuterio es un estado que tiene protón, es un isótopo del hidrógeno, o sea, es un protón más un neutrón, ¿sí? En definitiva, esta reacción uno la puede pensar como que uno de estos protones se transforma en un neutrón y un pión. Este neutrón se acopla con el protón y forma el deuterio, y el pión es lo que sobrevive. O sea, subyacente a esta reacción que nosotros vimos, la reacción más sencilla que describe lo anterior es que un protón se transforma en un neutrón y un pión. Fíjense que un protón es un estado ligado de 2 quarks U y un D. El neutrón son 2 quarks D y un U, y el pión es un U de barra, como vimos unos slides atrás cuando vimos el octete de mesones. Ahora, según el modelo de quarks más este grado de libertad de color, el protón tendría que ser un estado ligado, pero que tenga
que no tenga color. Y la manera de hacer eso es que sea ese singlet antisimétrico de color, significa que tenga los tres colores, ¿no? Los tres colores me dan algo incoloro, rojo, azul y verde. Entonces, este quark va a parar al neutrón, este quark D va a parar al neutrón también, y este quark U va a parar al pión, ¿sí? Es como que estoy tratando de arrancar un quark U del protón, y eso me daría un estado con color. De repente, si yo tengo el protón, y del protón quiero arrancar un quark U en este caso, ¿no? Si quiero arrancar un quark, me van a quedar dos estados de un estado incoloro, UUD, donde el color total es cero, porque tengo red, green y blue. Si quiero sacar uno, me va a quedar un estado con color rojo y un estado con color azul y verde. Y eso a la naturaleza parece ser que no le gusta. Entonces, desde el punto de vista energético, pareciese ser que a la naturaleza le gustaría entregar del vacío, ¿sí?, un par de quarks con el color correcto, por ejemplo, un quark D rojo y un quark anti-D con color antirrojo, de modo tal de que este neutrón entonces tenga los tres sabores que le corresponden, 2 quark y un D, y los colores correspondientes. Ahora este es un estado completamente incoloro, o tiene los tres colores si quieren, y acá formo el pión con el U de barra, con el color correcto, porque es color rojo antirrojo. Entonces fíjense que este es un estado incoloro, este es un estado incoloro, y que a ellos puedo llegar si al querer arrancar un quark U y generar estados con color, a la naturaleza eso energéticamente no le gusta, y genera del vacío lo necesario para poder formar estados incoloros. ¿Sí? Entonces esta reacción protón en pión y neutrón, uno lo puede entender como una especie de conservación de la carga de color y del hecho de que los estados los estados de partículas, estados asintóticos, son estados con color nulo, con estados incoloros. ¿Sí? Esto que les estoy diciendo es una interpretación de una teoría más acabada que vamos a ver en la segunda mitad del curso, ¿sí? Pero que uno puede tratar de entender ahora con el hecho de lo que estamos hablando de estos estados de color. Entonces, sería interesante ver si uno tiene evidencias de lo que acabamos de discutir, ¿no? ¿Qué evidencias hay de que existe este nuevo grado de libertad adicional que estamos endilgándole a los quarks? Entonces, lo que vimos es que esta idea de que los quarks tienen uno de tres colores posibles, y la simetría subyacente es SU3, soluciona varios de los problemas que estuvimos teniendo. Uno de ellos es el hecho de que soluciona el problema de la simetría de las funciones de onda. ¿Sí? Si los quarks tienen color y la naturaleza quiere estados incoloros, entonces en el caso de los bariones, o sea, en el caso de 3 quarks, el estado incoloro es el singlete, y el singlete es antisimétrico, y entonces la función de onda, que era del decuplete y del octete, que eran completamente simétricas, ahora quedan completamente antisimétricas cuando le agregamos este grado de libertad de color. Entonces, SU3 de color soluciona el problema de las simetrías, que era uno de los problemas que teníamos. Y bueno, ¿qué es lo otro que quiero decir? Bueno, entonces, la formulación de esta teoría comenzó en la década del 70. Uno puede construir una teoría basada en el grupo de simetría SU3 de color, que nosotros vamos a ver explícitamente dentro de un mes y medio, que es una teoría altamente predictiva, o sea, predictiva en el sentido de que, dada esa teoría, uno puede calcular analíticamente la predicción de un montón de observables físicos, de un montón, y uno puede ir y medir y ver si las predicciones de esa teoría se condicen con lo que uno observa. Desde la formulación de esa teoría hasta el día de hoy, todas las mediciones que involucran a quarks se explican de manera asombrosa con esta teoría formulada a base del grupo de simetría SU3 de color. Esta teoría la conocemos con el nombre de QCD,
Quantum Chromodynamics o cromodinámica cuántica, y la vamos a construir de manera explícita dentro de 1 mes y medio. Antes tenemos que generar un poco más de formalismo, ¿sí? Pero la conclusión, al nivel de lo que estamos viendo ahora, es que esta simetría de SU3 de color nos permite a nosotros crear una teoría que predice de manera muy precisa todos los observables físicos que se han medido con estados que tengan quarks, ¿sí? Y hubo 2 premios Nobel respecto de la formulación de esta teoría que se les dieron 30 años después a 2 de las personas que colaboraron en construir esta teoría. Esa es la teoría que nosotros conocemos ahora como la descripción de la interacción fuerte, y por una cuestión de necesidad, la clase de hoy no vamos a poder ver ningún detalle de cómo se hace esa estructura. Como les dije antes, necesitamos 1 mes y medio de construir, de progresar en otras cosas para poder construir esta teoría de QCD. Entonces lo pateamos para un poco más adelante. No obstante, antes de llegar a una teoría de primeros principios que explique la interacción fuerte, uno puede empezar a convencerse de que la existencia del color tiene sentido. Desde el punto de vista de la teoría, dos cosas importantes, relevantes, que podemos concluir son que si existiese esta simetría de SU3 de color, o sea, si los quarks tuviesen este grado de libertad adicional, la simetría de la función de onda se arregla. Esa es una de las ventajas. Y la otra ventaja era simetría de la función de onda y que solo los estados que tienen 3 quarks o quark y antiquark son los estados que se observan en la naturaleza. Porque estados que tengan otra configuración, por ejemplo 4 quarks, 5 quarks, 7 quarks y 2 antiquarks, no dan estados incoloros, son estados que tienen color bien definido, ¿sí? Entonces, si existiese este grado de libertad de color, nos soluciona el problema de la simetría y nos explica por qué la arbitrariedad de la propuesta de Gell-Mann de que solo existen 3 quarks o quark y antiquark como estados ligados de quarks, ¿sí? No obstante, hay otras evidencias experimentales que ayudan a convencernos de que existe el color. Y una de esas evidencias experimentales tiene que ver con la producción de hadrones en colisiones electrón-positrón. En el siglo pasado ya habíamos visto que el positrón se descubrió en 1931, y a partir de la década del 70, desde el punto de vista experimental, era relativamente sencillo para aquella época construir un haz de positrones, y de la misma manera un haz de neutrones, un rayo catódico no es más que eso. Entonces, desde el punto de vista experimental, los tipos desde hace 50 años colisionaban positrones con electrones, ¿sí? Esas dos partículas, partícula y antipartícula, se aniquilan en un fotón, ¿sí? Interactúan electromagnéticamente. El electrón y el positrón son partículas con carga eléctrica, son partícula y antipartícula. Vamos a ver a partir de la clase que viene que partícula y antipartícula se pueden aniquilar en un fotón si tienen carga eléctrica, ¿sí? Y ese fotón, si tuviese suficiente energía, podría dar origen a un par partícula-antipartícula. Por ejemplo, podrían dar origen a otro electrón y otro positrón. Puede ser que se aniquilen un electrón y un positrón en un fotón, y que ese fotón decaiga en un electrón y un positrón. Desde el punto de vista experimental, si yo choco un electrón y un positrón, y en mi detector veo un electrón y un positrón, no sé si lo que ocurrió fue una aniquilación y una creación de esas partículas, o si fue simplemente un proceso de scattering, porque las partículas en el estado inicial y en el estado final son las mismas. Entonces sería más interesante ver colisiones entre electrón y positrón que nos den otro par de partículas. Por ejemplo, un muón y un antimuón, ¿sí? Entonces, si uno colisiona un electrón y un positrón con suficiente energía, eso podría aniquilarse en un fotón,
y ese fotón, eventualmente, si tiene la energía suficiente, podría decaer en un par muón-antimuón. ¿Sí? Este proceso se puede calcular de manera relativamente sencilla desde el punto de vista analítico, ¿sí? Si uno, con el electromagnetismo. O sea, en el electromagnetismo uno puede calcular la probabilidad de que se dé este proceso que acabo de dibujar acá. ¿Sí? Si uno colisiona electrones con una cierta energía en el centro de masa, ¿cuál es la probabilidad de que esos electrones generen un par muón-antimuón? Esa sección eficaz, o sea, la probabilidad de que esto ocurra, se mide con algo que se llama sección eficaz, que tiene unidad de área, es proporcional a la constante de estructura fina, alfa, al cuadrado, y con el cociente de la energía con la que colisionan estos electrones. Y este es un cálculo que uno puede hacer de manera analítica sin demasiado problema. Entonces esto es una predicción teórica, ¿sí? Si yo colisiono dos electrones, un electrón y un positrón, ¿cuál es la probabilidad de observar un muón y antimuón? La teoría me dice la probabilidad es esta. Por otro lado, uno puede medir experimentalmente esto. O sea, si yo tiro si yo hago 1.000.000 de colisiones electrón-positrón, ¿cuántas veces observo un par muón-antimuón? ¿Sí? Entonces es simplemente una cuestión de contar. Si tiro 1.000.000 de veces y 10.000 veces ocurrió que lo que veo en mi detector es un muón y antimuón, entonces 10.000 sobre 1.000.000 es la probabilidad de que se dé este proceso. Entonces este proceso, esta sección eficaz, es algo que uno puede calcular analíticamente, pero también uno puede medir experimentalmente. ¿Sí? Muy bien. Lo que ocurre es que además de un electrón y un positrón decaer en un par muón-antimuón, ¿sí? Este fotón podría decaer a cualquier otro par de partícula-antipartícula con carga eléctrica. Y los quarks son partículas que también tienen carga eléctrica. ¿Sí? El quark U, el D y el S tienen carga eléctrica 2/3, menos 1/3, menos 1/3 respectivamente. Entonces este fotón podría decaer en un quark U anti-U, o en un quark D anti-D, o en un quark S anti-S. O sea que la colisión entre electrones y positrones puede dar origen a un par muón-antimuón, o puede dar origen también a un par quark-antiquark. ¿Sí? U anti-U, D anti-D, S anti-S. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es la predicción teórica de que ocurra eso? O sea, ¿cuál sería la sección eficaz de que un electrón y un positrón colisionen y eso me dé un par quark U anti-U, D anti-D, S anti-S? ¿Sí? Ahora, si reemplazamos a este muón y este antimuón por un quark U y un anti-U, ¿sí? Ese quark U y ese anti-U, cuando se crean, ¿sí? Serían partículas que tienen color, porque los quarks tienen color explícito. Entonces tendría un quark U rojo, por ejemplo, y un antiquark U con color antirrojo, ¿sí? Y si se separan, acabamos de ver que a la naturaleza no le gustan estados con color. Entonces del vacío van a surgir quarks de modo tal, con el color apropiado, de modo tal de que ese quark U y anti-U, que son un único quark, ¿sí? Que se separan, uno va por un lado, otro va para el otro, a la naturaleza no le gusta tener estados que tengan un quark porque son estados con color. Entonces, del vacío van a surgir partículas de modo tal de que ese quark U se asocie con otros quarks para darme bariones o mesones, para que me dé un estado de 3 quarks o quark y antiquark, de modo tal de generar estados incoloros, que es a lo que la naturaleza le gusta tener. Entonces, si uno colisiona electrones con positrones, no va a haber un quark U y un quark D, porque los quarks aislados no existen. A la naturaleza le gustan estados incoloros, y los quarks tienen color. Entonces, sí voy a ver que ese quark U y anti-U formarán una lluvia de otras partículas, como por ejemplo un protón, un neutrón, piones y demás. Van a generar estados que no tengan color explícito. Eso lo llamamos hadrones, o bariones o mesones. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de este diagrama, lo que se crea, o sea, lo que les acabo de contar es qué pasa con estas partículas. Si fueran quarks, ¿qué les pasa después? ¿No? Si el quark U se va
por un lado y el antiquark se va por el otro, a la naturaleza eso no le gusta y forma hadrones. Lo que uno observa en el detector son hadrones. Lo que uno observa es que viene un protón, o viene un pión, o viene un neutrón, no que viene un quark U. ¿Sí? Pero eso la naturaleza lo hace con probabilidad 1. Dado un quark, del vacío me provee los quarks necesarios para generar un estado incoloro. Pero desde el punto de vista de este diagrama, ¿sí? Este fotón puede caer entonces en un quark U anti-U, D anti-D, S anti-S. Y desde el punto de vista de esta cuenta, de la predicción de la sección eficaz, ¿en qué cambia la cuenta si en vez de tener un muón y un antimuón, yo tengo un quark U y un anti-U? La respuesta es que lo único que cambia en la cuenta es la carga. ¿Sí? Como la carga del muón es 1, y en esta cuenta la carga, en realidad la carga entra al cuadrado, ¿no? Es el módulo de la carga al cuadrado, la carga al cuadrado. Entonces, como la carga del muón es 1, en la cuenta anterior yo lo omití poner ese 1 acá, porque la carga del muón es 1, pero lo único que cambia es que si en vez de un muón uno tiene un quark, lo único que cambia es la carga. ¿Sí? Entonces, la predicción de la sección eficaz de que si uno colisiona un electrón y un positrón, y en vez de un muón y antimuón obtengo hadrones, es la misma cuentita, pi alfa cuadrado sobre 12 cuadrado, lo mismo que para los muones, con la diferencia de que tengo que multiplicar por la carga de los quarks. Eso es lo que sale de la cuenta teórica. ¿Sí? Entonces uno podría hacer el cociente de secciones eficaces. ¿Sí? El cociente de secciones eficaces porque se va a cancelar este término pi alfa cuadrado sobre 12 cuadrado, y eso es lindo, pero además porque yo ya les había comentado que a veces cuando uno experimentalmente mide cociente de cosas, muchas incertezas experimentales se cancelan, sobre todo las incertezas sistemáticas. Si yo me equivoco al medir algo de manera sistemática, al tomar el cociente me equivoco tanto para un lado como para el otro y esa equivocación se simplifica. Entonces, desde el punto de vista experimental, el cociente de cosas es a veces una manera de minimizar incertezas sistemáticas. Entonces uno puede definir una variable que voy a llamar R, que es el cociente de secciones eficaces entre procesos que colisionan un electrón y un positrón y me da hadrones, respecto del proceso en el que colisiona un electrón y un positrón y me da muones. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista teórico, este cociente va a ser pi alfa cuadrado sobre 12 cuadrado por la carga al cuadrado de los quarks, dividido pi alfa cuadrado sobre 12 cuadrado. O sea, se cancela el denominador, digamos, y lo que me va a quedar es la carga al cuadrado de los quarks. Ahora, en el diagrama anterior, yo puede ser que tenga un proceso en el que el fotón da origen a un par U anti-U, y entonces eso contribuye en esta cuentita con la carga del quark U al cuadrado. Pero también contribuye a este diagrama el caso en el que tenga un quark D anti-D, y eso va a contribuir con Q, la carga del D al cuadrado. O podría ser que estos quarks sean un quark strange anti-strange, con lo cual contribuye con la carga del strange al cuadrado. ¿Sí? Entonces este cociente, la predicción teórica, es la suma del cuadrado de la carga de los quarks. La carga del quark U era 2/3 al cuadrado 4/9, la carga del D es menos 1/3 al cuadrado es 1/9, la carga del S es lo mismo, la suma de esto da 2/3. Entonces, desde el punto de vista del modelo de quarks, y del electromagnetismo, que es lo que describe esta interacción, que es la interacción entre un fotón y partículas con carga eléctrica. ¿Sí? La predicción de si uno mide el cociente de la sección eficaz, si yo colisiono electrones y positrones, ¿cuántas veces observo hadrones en el estado final relativo a cuántas veces observo muones? Eso es lo que refleja este observable. Si tiro 1.000.000 de veces electrones con positrones, 500.000 me da hadrones y 10.000 me da muones, el cociente es este R de acá. Y uno lo puede medir empíricamente. Pero acá, además, tenemos una predicción teórica. Esto debería ser 2/3. ¿Sí? Entonces uno puede ir y medir, ¿no?
Y este es un plot de una medición experimental de justamente ese cociente R, lo que llamé R. ¿Sí? Olvídense por un momento de estos picos, ¿sí? Que tienen que ver... Ignoren los picos. ¿Cómo? ¿Qué son estos picos? Estos picos corresponden con lo que se llaman resonancias. Hay ciertas masas que corresponden con ciertas partículas, ¿sí? Que cuando uno tiene la suficiente energía para generar una partícula cuya masa es una masa bien definida, entonces tengo esos picos. Entonces, por ejemplo, esto muestra que uno tiene una partícula que se llama Phi, cuya masa es un GeV, un gigaelectronvolt. Pero no viene al caso, olvidémonos de los picos. ¿Sí? Lo que muestra esto entonces es ese cociente R, el cociente de las secciones eficaces de producción de hadrones respecto a la producción de muones. Esto es algo que uno puede medir en un experimento. Hago mi experimento y cuento cuántas veces veo hadrones, cuántas veces veo muones y hago la división de esos números. Si esos números son muy grandes, lo que estoy viendo es la probabilidad. ¿Sí? Fíjense que este cociente da más o menos 2. Esto está en escala logarítmica, ¿no? Entonces esto es 1, esto es 2, 3, 4, 5, hasta 10. Entonces esta línea es 2, que es esta línea verde, que acá dice Naive Quark Model, que es lo que estamos viendo nosotros, ¿sí? En este modelo en el que uno piensa que los quarks tienen colores. Entonces esto, cuando uno va y lo mide, me da 2. Fuera de los picos que tienen que ver con creación de partículas específicas, que distorsionan este espectro. ¿Sí? Pero lo interesante es que, a partir de cierta energía, esto da 2. Y nuestra predicción es que tenía que dar 2/3. ¿Sí? Entonces algo ocurrió. Y lo que ocurrió es que nos olvidamos de incluir el color. Cuando yo dije que este diagrama me podía dar un quark U anti-U, D anti-D, S anti-S, en realidad me podría dar un quark U rojo anti-U anti-rojo, color anticolor. O U verde anti-verde, o U azul anti-azul. O sea, por cada quark yo tengo 3 colores posibles para elegir. Entonces, en realidad, no hice bien esta cuenta. A ver si lo tengo escrito por acá. Claro. Me faltó, por cada quark U yo tengo 3 colores. Tengo U rojo, verde o azul. Por cada quark D tengo 3 colores. Rojo, verde y azul. Y por cada quark strange lo mismo. Entonces me faltó multiplicar por la cantidad de colores que puede llegar a tener cada uno de estos quarks. Y si esto me había dado 2/3 multiplicado por 3, me da 2, que es exactamente lo que uno observa en la naturaleza. Entonces, empíricamente, si uno no considera el color, la medición de ciertos observables da mal por un factor 3. En este caso porque el observable R escalea de manera lineal con la cantidad de colores. ¿Sí? Entonces es un ejemplo más sencillo de ver. Pero la conclusión es que, como este observable, hay muchos otros que se explican bien solamente si uno incorpora este grado de libertad de color. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, es un ejemplo de un observable físico que uno puede medir, un ejemplo de muchos que muestra que si uno no incluye este grado de libertad de color, la predicción teórica va mal. Y este ejemplo es lindo porque el observable escalea con el número de colores y tengo que multiplicar por 3, que es el número de colores, para que la cosa dé lo que uno mide en la naturaleza. ¿Sí? De Yapa, ya que estamos viendo esto, en 1974 todo parece ir bien, pero de repente la gente empezó a tener subsidios más grandes, pudo hacer máquinas más poderosas para explorar un régimen de energía más alto. Recuerden que la sección eficaz esta depende de la energía. ¿Sí? Entonces le dieron a la perilla y a energías más altas, de repente este cociente que daba 2, el R, fíjense que acá está R en función de la energía, ¿sí? Para ciertas energías el cociente estaba estable en 2, pero de repente a partir de un cierto valor de energía, ese cociente saltaba a
3 y pico, 3,5. ¿Sí? Entonces algo ocurría ahí. Y una interpretación era que a energías más altas, el electrón y el positrón generaron un fotón de mayor energía, y de mayor energía ese fotón podía decaer a cosas que sean más pesadas, ¿no? Si el fotón no tiene suficiente energía, es incapaz de generar partículas que sean más pesadas que su propia energía. Si un fotón tiene 10 gigaelectronvolt, es imposible que genere cosas cuya masa sean 30 gigaelectronvolt. No le alcanza. Pero energías más altas, si el fotón tuviese suficiente energía para crear cosas más pesadas, entonces las podría eventualmente crear. Entonces, lo que se pensó es que a energías más altas quizás exista un nuevo quark que es muy pesado y que no lo habían visto porque a bajas energías eran incapaces de crearlo, ¿sí? Entonces, si existiese un nuevo quark, fíjense que el quark U y el D tienen carga 2/3 y menos 1/3 respectivamente. Y el quark strange tiene carga menos 1/3, igual que la del D. Si hubiera un nuevo quark, uno por ahí podría decir, bueno, si tengo un par de quarks que tienen carga 2/3 menos 1/3 y tengo otro de menos 1/3, quizás haya un quark con carga 2/3. Si eso fuese así, si existiese un nuevo quark con carga 2/3, en el cálculo de R yo tendría que agregar, en esta cuenta de acá, tendría que agregar la carga de ese quark al cuadrado. Si existiese un nuevo quark con carga 2/3, 2/3 al cuadrado es 4/9, por 3 por el factor de color, esa cuenta daría 10/3. O sea, si yo en esta fórmula de acá arriba agregase un quark más cuya carga sea 2/3, que es la misma carga del U. De modo tal de balancear, el D y el S tienen carga menos 1/3, el U y ese otro quark tienen carga 2/3. Entonces esa cuenta del R daría 3,3, que es más o menos 3,5, que es lo que uno observa. En lo que uno observa se podría explicar si existiese un nuevo quark que antes no veíamos porque la energía del fotón estaba por debajo, pero a partir de un cierto umbral, ese fotón tiene masa suficiente como para generar ese quark. Entonces entraría ese nuevo quark, y si tuviese carga 2/3, esto explicaría el espectro que uno ve en el R. A ese quark se lo llamó CHARMM, y desde ese momento una serie de experimentos que midieron las propiedades de ese quark de manera exhaustiva. Es un quark que conocemos bastante bien, y efectivamente es un quark al que se le mide carga y tiene carga 2/3. ¿Sí? Esta historia continuó a lo largo de la historia. Lo que estoy contando simplemente es de chapa por completitud de lo que estamos hablando, sacarle más jugo a este observable R, ¿no? Cuando fueron energías más altas aún, ¿sí? Este R que pasó de 2 a 3 y pico, pegó otro salto más, y otra vez uno lo puede explicar con la existencia de nuevos quarks. Mucha agua corrió bajo el puente durante los últimos 30, 40 años, y al día de hoy hemos descubierto de manera experimental 6 quarks distintos, ¿no? Entonces, este grafiquito que está a la derecha es un esquema que muestra todas las partículas fundamentales del modelo estándar, de la teoría que vamos a empezar a construir en la segunda mitad del curso. Hay 6, lo que llaman leptones, el electrón y su neutrino, el neutrino-electrón, el muón y su neutrino, el tau y su neutrino. La única diferencia entre el electrón, el muón y el tau es la masa. Son partículas que tienen las mismas características, la misma carga, el mismo spin y demás, pero la diferencia es que el muón es 200 veces más pesada que el electrón, y el tau creo que es 1000 veces más pesado que el electrón. Y cada uno viene con sus respectivos neutrinos, ¿sí? Que es algo que creo que vimos en la primera o segunda clase, que el electrón tiene un neutrino de electrón, el muón tiene un neutrino de muón, y el tau neutrino de tau. Y después hay 6 quarks. El U, el D y el S son 3 que nosotros estuvimos viendo hasta la clase pasada, con lo que uno construye el grupo de simetría SU3 de sabor, ¿sí? Pero vimos que se fueron descubriendo otros quarks, el CHARMM,
que acabamos de ver en el slide anterior. Más adelante se descubrió el quark bottom, y finalmente en el 1995 mi directora de tesis doctoral descubrió el quark top, experimentalmente. Y hasta el día de hoy sabemos que existen solo estos 6 quarks, donde la diferencia, el U y el D, se llaman, forman una familia, ¿no?, que es igual a la del C y el S, el charm y el strange, el top y el bottom. La única diferencia entre el U y el D, el C y el S, el T y el B, es la masa. De la misma manera que la diferencia entre este par electrón-neutrino, muón-neutrino y tau-neutrino es la masa. La diferencia entre esta primera columna, la segunda y la tercera es simplemente la masa, ¿sí? Y hay muchas evidencias de que si hubiese más familias, uno podría decir, bueno, hasta el día de hoy la tecnología solo te permitió explorar regímenes en los que puedes ver solamente estos 6 quarks, pero por ahí hay más de estos 6 quarks. Bueno, resulta que si hubiese más de estos 6 quarks, las predicciones de cosas que ya medimos se alteran y dejan de valer lo que uno observa. Entonces, no podría haber más que estos 6. ¿Sí? Y después hay otras partículas que vamos a ver en la segunda mitad del curso que tienen que ver con las interacciones, que son estas columnas rojas y el Higgs. De esto vamos a hablar más adelante. A ver, creo que hay algunas preguntas. En el espacio de SU3 se admiten más partículas elementales. Estos quarks no son combinaciones lineales de ningún otro, ¿no? Aún así son extremadamente masivos. Bien, entonces, estos quarks son todas estas partículas que están acá son partículas fundamentales, en el sentido de que son partículas que no tienen estructura interna, o sea, que no están compuestas de otras cosas, y que entonces pertenecen a la representación fundamental del grupo de simetría. O sea, estos 6 quarks pertenecen a la representación fundamental de SU6 de Sabor, donde SU6 de Sabor tiene una base de 6 elementos, cada uno de esos 6 elementos son cada uno de estos 6 quarks. ¿Sí? Y, ¿qué otra pregunta? ¿Son extremadamente masivos? Sí, una cosa muy interesante, que es un tema abierto hasta el día de hoy, es la diferencia de las masas, porque las masas del U y el D son pequeñas, son del orden del megaelectronvolt, mientras que la masa del top es más pesada que el átomo de oro. O sea, el quark top tiene una masa de 172.000 megaelectronvolt contra 4. O sea, hay 6 órdenes de magnitud de diferencia entre la masa de un quark y el otro. Y eso es algo que no se entiende. La naturaleza es así, es algo que nos gustaría entender, el por qué. Y sí, si hubiese una cuarta generación de quarks, las predicciones de la teoría ya no explicarían las cosas que uno ya tiene medidas. O sea, si uno incorpora más quarks, la teoría empieza a hacer predicciones que no explican las cosas que ya medimos. Con lo cual, una teoría SU8 de Sabor arruinaría la correcta predicción de cosas que ya observamos, ¿sí? Entonces hay indicios de que no hay más que estas familias. Me sigue sorprendiendo que le hayan pegado a la simetría de SU3 con sabor y no con color. Bueno, una cosa interesante, o una cosa importante a destacar, es que la simetría SU3 de color es una simetría exacta, en el sentido de que, ¿qué es una simetría exacta? Recuerden que era una simetría, una operación de simetría es si yo cambio, hago una transformación dada por ese grupo, la naturaleza permanece invariante. ¿Sí? En el sentido de que si yo cambio todos los quarks rojos por verdes, y los verdes por azul, y los azules por rojos, o sea, si hago una rotación en el espacio de color, si cambio rojo por azul, azul por verde, verde por rojo, la física queda completamente, lo que yo mido es exactamente lo mismo. Y eso lo llamamos una simetría exacta. En el caso de los quarks, la simetría SU3 de Sabor, o SU6 de Sabor, ahora que les comenté que existen 6 quarks, es una simetría que está rota en la naturaleza. No es una simetría exacta. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa una simetría? Que si pensemos en SU3 de Sabor,
Pensemos que solamente existe el quark U, D y el S. ¿Sí? Rotar U, D por S, si yo llamo el U, lo llamo D, al D lo llamo S y al S lo llamo U, no es lo mismo justamente por la diferencia de masas. Como el quark U tiene una masa mucho más liviana que el quark Strange, el Strange se descubrió cuando uno le empezó a dar a la perilla y a poder producirlo. La masa del Strange es 1600 megaelectronvolts, la del U es más o menos 4, o sea, hay 3 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, rotar, cambiar un U por un S no es lo mismo. Si yo cambio un U por un S, de repente la partícula que tengo es 1000 veces más pesada. Entonces, la simetría de SU3 de sabor no es una simetría exacta. O sea, rotar quarks U por D por S no me da no me da los mismos estados, porque las masas de las partículas son totalmente distintas. Desde el punto de vista del modelo de quarks, no hay ningún problema, porque el modelo de quarks lo único que me dice es una cuestión de contabilidad de cuál es el isospin, la extrañeza, la carga eléctrica. Y eso no le interesa nada de estas familias. ¿Sí? Y fíjense que la simetría de SU3 de color es invariante. Si yo cambio un quark U rojo por un U verde, sigue siendo un quark U. Entonces, desde el punto de vista de las masas de las cosas, no cambia. ¿Sí? Y rotar todos los colores me sigue dando una cosa incolora. O sea, tampoco cambia el estado de color de un estado ligado. Hablé demasiado por ahí más de lo que me hubiera gustado. Entonces, en resumen, el mensaje de la clase de hoy es que, bueno, hablamos de mesones, ¿sí? De cómo se construyen los mesones, y de que muchos de los problemas, o los problemas que habíamos acumulado en las últimas clases, en particular la simetría de la función de onda para los bariones, que nos quedó fuimos construyendo algo que venía bien motivado y que explicaba bien las cosas, pero la simetría nos quedó completamente equivocada. Una manera de solucionarlo es incorporando un nuevo grado de libertad. Pero incorporar ese nuevo grado de libertad de color no solo soluciona el problema de la función de onda, sino que también explica por qué solo puedo combinar 3 quarks o quark y antiquark, y me hace entender que la naturaleza quiere estados ligados de quarks que sean completamente incoloros. ¿Sí? Como que tener estados, arrancar de un hadrón que tenga un estado incoloro, querer arrancar un quark o 2, significaría generar un estado con color, y eso a la naturaleza no le gusta, y del vacío me va a proveer todo aquello que sea necesario para volver a construir estados ligados incoloros. ¿Quieren más caramelas los chicos? No, acá tenés. ¿Este es para mí? Sí, Gracias. lo había dado hace poco. Bueno, gracias. Entonces, esa es otra cosa interesante que nos permite entender este grado de libertad de color. Y la otra cosa que les mostré es una evidencia experimental, ¿no? Que si uno no considera el color, y entonces no arreglo ninguno de los problemas que acabamos de mencionar que arreglamos, los resultados experimentales no se explican bien. Y que sí se explican bien si uno considera justamente que los quarks tienen este grado de libertad adicional que pueden estar en cualquiera de estos estados de color. De todos modos, sea como sea, vamos a ver dentro de más o menos un mes y pico, que uno puede construir una teoría desde primeros principios, un lagrangiano, basado en esta simetría de SU3 de color, que explica de manera excelente todas las observaciones experimentales que se han hecho hasta el día de hoy sobre la interacción entre quarks, sobre la fuerza fuerte, y que está fundamentada en que estos quarks tienen color. ¿Sí? Se llama cromodinámica cuántica, justamente. ¿Está bien? Bueno, alguien pregunta si la simetría de SU3 de color se puede romper. Bueno, justamente hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia de que eso ocurra, de que la naturaleza prefiere estados completamente incoloros. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Me parece que es suficiente para confundirlos por el día de hoy hasta el viernes. Así que no sé si quieren consultar alguna duda ahora o la respondemos el viernes. A ver,
supongamos que tenemos un quark verde y uno azul, se crea automáticamente uno rojo, o sea que se pueden crear cosas con color. Bueno, muy bien. Surge entonces la pregunta de cómo la naturaleza se las ingenia para de repente, de la nada, para solucionar, en este caso concreto, el problema de que uno tendría un estado con color, cómo hacer que eso no ocurra. La naturaleza parece ser que crea de la nada, del vacío, cosas, partículas, de modo tal de arreglar estos problemas. Eso nos lleva al tópico de la próxima clase, que es la ecuación de Dirac. Le vamos a dedicar un par de semanas mínimo a hablar sobre ecuación de Dirac. O sea, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora fue medio contado con los dedos. Bueno, hemos visto un poco de teoría de grupos para hablar de simetrías, pero necesitamos un formalismo un poco más poderoso. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene es construir esta ecuación de Dirac, que es la versión relativista de la ecuación de Schrödinger. Y una de las consecuencias de la ecuación de Dirac, una de las predicciones de la ecuación de Dirac, es que uno puede crear partícula y antipartícula, ¿sí? Y dada suficiente energía. Entonces, ¿por qué menciono esto? Trato de linkear la clase que viene con el hecho de que uno puede crear del vacío partículas y antipartículas. Y si creo, por ejemplo, si crease del vacío un quark U con color rojo, tiene que tener color el quark U, entonces la ecuación de Dirac lo que dice es que uno crea pares, partícula-antipartícula. Entonces si creo un quark U rojo, creo también un antiquark U con color antirrojo, ¿sí? Y después, el cómo es que esas partículas que me provee el vacío se aglutinan para darme estados incoloros es un poco más complejo. Y para eso necesitamos la formulación de QCD, de cromodinámica cuántica, que es lo que vamos a ver dentro de un tiempo. Entonces, la clase que viene empezamos un pequeño camino de varias clases para tratar de desarrollar un formalismo un poco más poderoso que nos permita avanzar con cierto grado con cierto poder de predicción en una versión relativista de la ecuación de Schrödinger, que se llama la ecuación de Dirac. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? A mí me queda una duda sobre cuando hablas de los choques, que decís que se generan dos quarks y que después, bueno, del vacío salen dos más para compensar eso. O sea, si vos lo que medís es el resultado de eso, ¿cómo podés saber que lo que salió de esa reacción son los quarks y no ya las partículas armadas? No, está bien. Lo que vos observás en un detector son hadrones, porque una de las conclusiones de la clase de hoy es que los quarks aislados no existen, porque si uno tiene un quark aislado es un estado con color definido. Entonces, del vacío surgirá lo que tenga que surgir de modo tal de crear estados incoloros. Los estados incoloros son o bariones, quark, 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 o mesones, quark, antiquark. Entonces lo que uno observa en un detector son o bariones, protones, neutrones, lo que sea, o mesones, piones, kaones y demás. Y hay detectores que miden exactamente eso. Y una de las últimas clases del curso va a ser justamente ver cómo es que se detectan estas partículas. Entonces es verdad que lo que vos detectás son hadrones. Entonces, tu pregunta es válida, ¿cómo te das cuenta que hubo quarks? Bueno, en este modelo de quarks, para tener hadrones, vos tenés que tener quarks. Y en el electromagnetismo, un fotón, y lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Lo que dice la ecuación de Dirac, que vos podés crear con suficiente energía, podés crear materia, ¿no? Podés aniquilar materia, o sea, electrón, positrón se aniquila, desaparecen esas partículas de materia y se transforman en energía, porque un fotón es energía electromagnética. Entonces vos podés aniquilar materia y transformarla en energía, y también podés transformar energía en materia, ¿sí?
un fotón puede dar origen, o sea, su energía puede dar origen a un par partícula-antipartícula. Ahora, como el fotón es una partícula electromagnética, puede generar partículas con carga eléctrica, porque los fotones se acoplan, interactúan con cosas electromagnéticas, y la interacción electromagnética se da con partículas que tienen carga eléctrica. Ahora, los quarks tienen carga eléctrica, entonces este fotón podría dar origen a un quark y un antiquark, desde el punto de vista fundamental, ¿no? El fotón puede generar un par partícula-antipartícula, y esa partícula tiene que ser una partícula fundamental, entonces puede ser quark-antiquark. ¿Sí? Ahora, esos quarks no los puede ver solos, porque son estados con color, entonces inmediatamente después de que se crean, del vacío surgen cosas para vestirlos en hadrones, para transformar esos estados con color en partículas incoloras. Entonces se generan hadrones. Del vacío surgen cosas de modo tal que un quark U agarre otro quark U ion D y se transforme en un protón, ¿no? Y el resto de las cosas serán otros hadrones, otros mesones o bariones. Entonces, si uno detecta, al colisionar un electrón y un positrón, si yo detecto hadrones, el único diagrama, el único dibujito en el que puedo pensar que haga eso es que el electrón y el positrón se aniquilan en un fotón, y ese fotón da origen a 2 quarks. Y esos quarks se hadronicen, es el término que uno emplea. Esos quarks que tienen color se transformen, gracias a la contribución del vacío, en hadrones incoloros, que son los que eventualmente uno observa en el detector. Entonces, desde el punto de vista fundamental, lo que ocurre es que el electrón y el positrón se aniquilan en un fotón, y eso da origen a quarks, pero después esos quarks, como a la naturaleza no le gustan estados con color, se hadronizan, o sea, se transforman en hadrones, que son los que vos efectivamente medís en tu detector. Entonces ahora, si vos pensás al revés, si tengo mi detector, colisiona un electrón y un positrón, y veo un protón, ¿de dónde puede haber venido ese protón? Y bueno, el único proceso que me da origen es la creación de pares de quarks. Ok, gracias. A lo largo del curso vamos a ir viendo distintas facetas de la misma cosa, que van a ayudar a contribuir a que, por ejemplo, este es un diagramita, que le podemos poner nombre, vamos a ver más adelante, que se llama diagrama de Feynman. Y en este slide es simplemente una cuestión pictórica, de mostrarles que uno puede aniquilar materia y generar otro tipo de partículas, pero vamos específicamente a ver esto reiteradamente. O sea, que las cosas que no queden 100% claras al día de hoy van a decantar con el correr de las clases, porque vamos a ir incorporando cosas que ayuden a entender, a llenar huecos de las cosas que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Suficiente entonces por el día de hoy. Los dejo entonces con los chicos de las prácticas.